Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pónganse de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Unidos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, gracias te doy por este momento, porque hemos leído tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu fidelidad es grande, porque tu amor es eterno, porque todo lo que tú haces, todo lo que tú preparas, mi Dios amado, es excelente. Gracias te doy por la vida de cada hermano, cada hermana que hoy está con nosotros, Señor, porque este tiempo, Señor, es para tu alabanza. Este tiempo, mi Dios amado, es para exaltarte. Y pido que preparen nuestro corazón. Padre, aquí hay personas que vienen con alguna situación en su mente. Aquí hay personas que vienen turbados, vienen ocupados en su corazón. Y aquí hay jovencitos, Señor, mi Dios amado, que no les interesa mucho estar contigo en la iglesia, mi Dios amado. Y pido que tu Espíritu Santo les ministre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. La Escritura, Mateo registra las palabras de nuestro Señor y Salvador. Mateo registra algo ahí que yo quiero enfatizar. Dice el versículo: aprended de mí. ¿Lo leyeron? Sí. Es correcto lo que dice. Aprendamos de Él. Quiero preguntar algo. ¿Jesús es y era Dios? Amén. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Alguien lo duda? Yo no lo dudo. Para nada. Como catedrático me ha tocado estudiar e investigar, y me he encontrado que en diferentes concilios, hace muchos años, los maestros teólogos, los padres de la teología, los creadores de la teología, voy a usar ese término, empezaron a tener reuniones para debatir la divinidad de Jesús. Concilio de Nicea, puedes buscar en Google, Concilio de Nicea, se estableció y se aclaró que Jesús es Dios. Amén. ¿Comprendes esto? Yo no tengo ni una duda. Jesús con la sombra podía sanar. Yo creo que si se paraba en algún lugar, ese mismo lugar podría retoñar y reverdecer. ¿Me explico? Había una unción terrible que además con tan solo tocar su ropa la gente sanaba. Muchos se encargan solamente y hablan de una mujer que dijo con tan solo tocar el borde de su manto. No, la Biblia dice que muchas personas Aleluya. con Amén. tocar su vestidura sanaban. Amén. Dime, ¿quién no deseaba tener a Jesús en la casa? Quiero recordarte un milagro. Dice la Biblia que estaba Jesús en una casa, estaba llena de gente, no había cómo entrar, pero todos querían estar escuchando a Jesús. ¿Te imaginas tu casa llena de gente y que de repente te empiecen a romper la losa o el techo para bajar un enfermo? ¿Hasta dónde llegó este acto que dice la Biblia que Jesús sanó al enfermo, el hombre salió caminando y el dueño no cobró el techo de la casa? No sé si has leído eso. Amén. ¿Por qué crees que no? Porque era una dicha tener a Jesús. Amén. ¿Cierto o falso? Amén. Es una dicha tener a Jesús. Amén. Al Así grado es. que había un hombre que quería conocerlo, se subió a un árbol y estando en el árbol mirando quién era Jesús, no, pues Jesús iba a notar luego, porque una multitud seguía. Jesús se acerca y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, voy a ir a tu casa. Ese chaparrito salió corriendo, preparó comida y Jesús llegó a su casa. Esa era una dicha. Aprender de Jesús. ¿Qué vamos a aprender de Jesús? Un hombre que era Dios en la tierra. Nada más con la pura mirada hacía temblar la gente. Nada más se le quedaba viendo y dice: ¿por qué piensas esto? Me explico. Había tanto de Dios en él que la gente tenía miedo. Tenía miedo. Los fariseos, los saduceos
Decían, ¿cómo lo hacemos para hacerlo caer? Llegaron personas y dice la Biblia que les pagaron para hacer caer a Jesús y se regresaron convertidos. Y dice, oye, ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasó? Nunca hemos oído hablar un hombre como él. Aleluya. Aleluya. Esos hombres regresaron convertidos, convencidos de que Jesús es Dios. Amén. Quiero que comprendas esto por algo que te voy a hablar. El hombre hecho Dios en la tierra, llamado Jesús, nos da una gran lección. En el versículo 29, primero dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? ¿Para qué sirve un yugo? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué sirve un yugo? Sí, pues nosotros los viejos, sí, pues, porque aramos la tierra. No está tan viejo, ¿eh? Sí, pero Pero hubiera dicho los de nuestra generación. usamos, por ejemplo, ya los jóvenes, Ni a saben. lo mejor ya no saben qué es yugo. Hoy solamente saben decir los jóvenes, ay, apá. Y ya no hacen las cosas. Es para unir unos animales juntos. Es para juntarlos, se amarraban y con eso se podía trabajar la tierra. Era como una herramienta para trabajo en el campo. Veníamos hace un rato en el viaje y en el camino vimos a unas personas trabajando con 2 animales. Y dice mi esposa, mira, dice acá, están trabajando con 2 bueyes. Eso ya no se ve por allá en la ciudad. Allá nada más dice, oye, ¿tienes tractor? ¿A cómo la hora del tractor? ¿Sí me explico? Pero ¿por qué dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros? ¿Acaso somos animales? No, es una metáfora, una forma figurada de poder comprender lo que quiere decir. Porque hay gente que piensa que orar es pesado. ¿Por qué no oras? No tengo tiempo. ¿Por qué no lees la Biblia? No tengo tiempo. ¿Por qué no vas a la iglesia? No tengo tiempo. Piensan que lo que es de Dios es pesado, es monótono, no tiene sentido. Mira, Jesús a los 8 días de haber nacido, ¿quién lo llevó al templo? Su mamá. Hoy las mujeres tienen a luz y lo llevan al niño a los 3 meses. Porque no puede caminar. A los 8 días llevaron a Jesús al templo. Qué aguante de mujeres, ¿verdad? Amén. Bueno, sigamos hablando de lo demás para no meterme en problemas con algunas mujeres. Dice la Biblia que Jesús a los 12 años estaba discutiendo con maestros de la ley. ¿Qué significa esto? Doctores de la ley. Doctores de la ley. Para que un niño de 12 años pueda dar cátedra a los doctores de la ley, a los intérpretes de la ley, es porque este niño estudiaba las escrituras. Pero ¿qué dices tú? No, la Biblia me duerme. No, pastor. No sé si aquí acostumbran a dar reporte de lectura bíblica. Me he encontrado con iglesias que reportan. ¿Cuántos capítulos, hermano? 5. ¿Cuántos capítulos? 3. Y otros 1. Un niño reportaba un versículo. Y le dice al pastor, ¿por qué un versículo? Dice, es que no sé por qué no puedo pasar de ese versículo. ¿Cuál es? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no puedo saber cómo hacerle. El niño no sabía quién era su prójimo para amarlo. Dice, todos mis primos tienen nombre, pero ninguno se llama prójimo. ¿Comprende lo que estoy hablando? Pero entre esa lectura de esa iglesia, escuché que un hombre dijo 350 capítulos. ¿Me gana? Pues ¿qué hace 350 capítulos? Me di cuenta que ese hermano cada año se tenía el primer lugar en lectura bíblica. ¿Cuántas veces leía la Biblia al año? ¿Me explico? Y hay gente que dice, pastor, es que no tengo tiempo. Otros hasta dejan la Biblia aquí donde hacemos los cultos. ¿Y tu Biblia? Se me quedó allá donde hacemos los cultos. Para el próximo, allá la ocupo, aquí no la ocupo. Hay unos que solamente tienen una Biblia. No compran 2. Mira, es bueno tener una Biblia en tu recámara. Es bueno tener una Biblia en tu comedor o en tu sala. Es bueno tener una Biblia para cuando sales por ahí de viaje, porque esa Biblia te puede ayudar a evangelizar a alguien y si la necesitas, se la das. Amén. Aleluya. Amén, amén.
Gloria a Dios, amén. En un regalo de cumpleaños regalamos perfumes, regalamos trastes, regalamos licuadoras. Pero ¿por qué no regalas una Biblia? Ay, no, ¿cómo voy a dar una Biblia? Bueno, regreso al tema. Dice la Biblia, mi yugo es fácil. Y el yugo que la iglesia piensa que es difícil es la oración, es la lectura, es el ayuno, es ir a la iglesia. No, la Biblia dice, aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender? El hombre que no necesitaba orar es el que más oraba. Me refiero a Jesús. Pregunto, ¿él necesitaba orar para tener la unción? No. Él necesitaba ayunar y ayunó. ¿Y cómo crees que fue su ayuno? ¿Cuántos días ayunó? De 40 días. Y apenas a las 12 del día ya sentimos que la grande se come la chiquita. El hombre que no ocupaba ayunar, ayunó. El hombre que no necesitaba orar, oró. El hombre que no necesitaba leer porque traía todo, leyó y mencionaba las escrituras. Hay que aprender eso. Acompáñame a Mateo capítulo 17, versículo 21. Mateo 17, 21. Jesús da una lección grande, poderosa. La solución para tus problemas va a estar en este versículo. ¿Quién lo puede leer, por favor, en voz alta? 17, 21. La palabra de Dios se lee así en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo sale ese género? Con oración y ayuno. Pueden sentarse. Ah, pero no queríamos aprender del maestro. Llegamos con el pastor. Pastor, tengo este problema, ¿qué me aconseja? No estoy hablando mal de que busquemos consejo. Le digo algo, cada persona que me pregunta ¿qué puede hacer? Le digo, ¿cómo está tu tiempo de oración? Voy a decirles un secreto que he aprendido en la escuela y he enseñado en las cátedras de licenciatura y maestría. Los hogares, los matrimonios, las familias que menos oran y menos leen, ¿cuál es el resultado? Son los que más problemas tienen. Es un secreto que te estoy dando. ¿Quieres que tus problemas se aminoren y que los problemas que puedas enfrentar, porque va a haber problemas en la vida, puedan tener solución? ¿Qué debes hacer? Según Mateo 17, 21, orar y ayunar. Que si tu marido no te ve almorzar, esta mujer está ayunando. Y no que diga, esta vieja está enojada. No, que mejor descubra cuando estás ayunando. ¿Sí me explico? Había un pastor que le gustaba mucho evangelizar y él cargaba con un palillo en la boca. Llegaba a la casa y le miraban el palillo. Pásele, pastor. Nadie le invitaba un plato. Ya traía el palillo. Si tú ves una persona con un palillo en la boca, ¿qué piensas? Ya comió. ¿Y qué creen? Estaba ayunando. Es cuando estaba ayunando. Es cuando estaba ayunando. Cuando muchos demás hermanos y compañeros se dieron cuenta de ese secreto, también empezaron a usar su palillo. Ahora vuelvo a esto. ¿Sabes por qué enfrentamos tormentas grandes en el matrimonio? ¿Sabes por qué a veces nuestros hijos no se sujetan? ¿Sabes por qué tenemos conflictos de intereses dentro de la misma familia? Porque hemos dejado de orar y hemos dejado de ayunar. Hemos dejado de sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios y nuestra carne pasa como lo material que se empieza a esponjar. Mira, hasta el fierro se oxida y se inflama. ¿Me explico? Y cuando raspas el óxido, ahora quedan huecos en el fierro. ¿Comprendes lo que estoy hablando? La Biblia nos dice que Jesús, vamos por favor, Lucas capítulo 3, 21. Quiero ir leyendo, permítanme ir leyendo, pero quiero que lo busques para que estés seguro que lo que yo voy a leer está en la Biblia. ¿Me explico? Lucas 3, 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado. Jesús bautizándose, dice la Biblia, y orando, el cielo se abrió.
Aleluya. ¿Quieres que el cielo se abra a tu favor? ¿Cómo se hace? Orando. Orando. Aleluya. Amén, aleluya. Apúntatelo, subráyale y escríbetelo. Mañana quiero que el cielo se abra a mi favor. Amén, aleluya. ¿Me explico? ¿No me crees? Yo quiero que creas en Dios. Amén, amén. Yo sí creo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el cielo se abre a tu favor, las cosas imposibles son posibles. Las cosas difíciles son... no le preguntes a Dios cómo lo va a hacer. No le preguntes a Dios cómo va a llegar. No, tú simplemente abre el cielo con tu oración. Jesús fue a orar. Y dice la Biblia que en el cielo se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado. ¿Te gustaría que el Padre diga eso de ti? ¿Te gustaría que allá arriba se diga eso de ti? Mira, un hombre estaba pasando un problema. Un hombre estaba pasando por hambres, por necesidad. Y este hombre ya no sabía qué hacer. Su mujer no tenía que comer, que preparar, él tampoco. Gracias a Dios no tenían hijos y estaban en un conflicto. Salieron a la ciudad y en la ciudad un hombre se enamoró de su mujer. Tantito peor, imagínate. Y este hombre se atrevió, quiso tocar a la mujer. Y dice la Biblia que fue Dios y le dijo a este hombre: no la toques. Es la esposa de mi profeta. Es más, ve y va a orar por ti. Al otro día el hombre fue y le dijo: oye, tú eres profeta de Dios. Y el hombre ni sabía que Dios le había dicho que era profeta. ¿Sabes que cuando Dios abre el cielo a tu favor, va a mover a las personas que no te imaginas? ¿Me estoy explicando? No es la que tú piensas, no, es la que no te imaginas. ¿Comprendes? Pero si tú no oras, si tú no clamas a Dios, es más, si tú solamente pides como si fuera una varita mágica, todo a tu favor, tampoco. Dice la Biblia: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Te voy a poner un ejemplo, un matrimonio. El hombre dice: Señor, dame un carrito. La mujer decía: Señor, danos un burro. Porque el carro ocupa gasolina, el carro ocupa mecánico. Y el burro no, nada más le damos su alimento y ya. El hombre: Señor, danos un carrito. Y la mujer, un burro. ¿Y qué crees que llegó primero? El burro. Cuando llegó el burro, dice el marido: Dios, pero yo te pedí un carro. Es porque la mujer tenía más fe. Y cuando Dios les dio el carro, ¿qué crees que pasó? Se partió en dos. Estaba bien picado por debajo del piso. Y le dice a la mujer: ¿ya ves? Por eso Dios te dio carro. ¿Qué te costaba pedirle otro burro? Marcos capítulo 1, versículo 34. Marcos capítulo 1, versículo 34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Te dije, Jesús no ocupaba orar. Los demonios sabían quién era Él. Amén. Él no ocupaba leer. Los demonios sabían quién era Jesús. ¿Por qué quiero que veas esto? Porque Jesús tenía unción. Amén. ¿Sabes por qué? Porque aunque Él estaba en la tierra, Él hizo lo que tú y yo podemos hacer: orar. Acompáñame al versículo 35. Dice el versículo 35: después de ver la gloria de Dios. Por eso quise que leyéramos el 34, para que vieras la unción que Él tenía. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar bajo un árbol, encima de una piedra, se sentó y oró. ¿Así dice tu Biblia? ¿Cómo dice tu Biblia? A un desierto. A ver, ¿a dónde? Es que dice lo mismo. Pero ¿por qué dije piedra y un árbol? Porque hay muchos que dicen: ay, es que no oro porque el piso está áspero. No oro porque no hay una alfombrita, un cojín. ¿Cómo es el desierto? Mucha tierra suelta. ¿Hay un aire acondicionado? ¿Hay un ventilador que te esté ahí?
¿Por qué pones pretextos para orar? El maestro de maestros sacrificaba su carne. Aleluya. Y vamos al desierto. Yo creo que su carne al haber dicho, estás cansado, Jesús, descansa. Una ocasión llegué a las 6 de la mañana a mi casa, de viajar toda la noche, y yo iba a predicar temprano, pero me quedaba como una media hora de poderme descansar, y yo estaba ya acostado y me dice el Señor, levántate, ponte a orar, porque vas a tener una lucha a la iglesia donde vas. Señor, ¿puedo orar acostado? Es más, hasta conviene para que el diablo piense que estoy dormido, pero voy a estar orando. Y me dice el Señor, levántate. Sí, Señor, me voy a levantar. Prefiero obedecerte a ti y que mi carne se sujete a tu voluntad. Y cuando llegué a aquella iglesia vi la gloria de Dios. La obediencia en la oración te va a traer recompensa. Si tú piensas que eso es todo de Jesús, te voy a dar una referencia del hombre que más referencia hay de oración, es de Jesús en la Biblia. Mencióname un profeta, un hombre de Dios. Moisés, ¿cuántas oraciones registra la Biblia? Elías, ¿cuántas oraciones registra la Biblia? Eliseo, ¿cuántas oraciones? Sansón, David, ¿cuántas oraciones registra en la Biblia? El hombre que más tiene registro de oración es el que menos se ocupaba orar. Se llama Jesús. ¿Y tú quién te crees para decir, ay, no voy a orar hoy? Ya me cansé, estoy súper cansado. Ay, mañana oro. No sé si me estoy dando a entender. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un desierto. Y ahí oraba. ¿Cuánto tiempo? Imagínate que fue al desierto y que llegó a orar como oramos nosotros, 5 minutos y ya, Señor. No, ¿para qué vas hasta allá? Lucas capítulo 5. Dije que me ibas a acompañar con varias citas. Si no las estás apuntando, te estás perdiendo una gran enseñanza. Lucas capítulo 5, versículo 15. Dice la Biblia, pero su fama se extendía. ¿Cómo no se va a extender su fama? Muchos milagros, ¿sí o no? A donde iba, sanaba. Donde iba, los demonios iban. A donde llegaba, la gente se levantaba. Su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente. Poco a poco empezó a tener multitud que lo siguiera. Como para decirle, Señor, tú ya no ocupas oración. Hay gente que me dice a mí, pastor, usted yo creo que ya no lee la Biblia, ya se la sabe toda. Yo, mi papá, un hombre de Dios, acaba de cumplir la vuelta número 63 de la Biblia y va por la 64. Gloria a Dios, aleluya. Y no es la misma Biblia. Él tiene una Biblia en el carro, una Biblia en el templo, una Biblia en la cama, en el librero, en su oficina tiene 6 Biblias que va leyendo, pero acaba de cumplir la 63, va por la 64. Y cada vez es Biblia nueva. ¿Cuántas veces has leído la Biblia tú? Un muchacho de la iglesia dice, yo quiero leer las mismas del pastor. Y me voy a proponer a leer 4 veces por año la Biblia. Y que cuando tú llegues a las 63, mi papá ya va a ir a los 80. Dice la Biblia, su fama se extendía y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Estamos conscientes de la unción de Jesús. Versículo siguiente, 16, dice, mas él se apartaba a lugares cómodos. ¿Así dice? Otra vez dice, apunta cuántas veces vamos a leer desiertos. Van 2. ¿Cuántas veces horas al día? Van 2, no 3, porque es almuerzo, comida y cena. Nada más para eso oramos. Es una tristeza. Ay, todavía culpamos a Dios porque nos aflojó el estómago o nos cayó mal. ¿Y para qué oré? Mira, me echó a perder la panza. No, la oración es para que te caiga bien la comida. Es dar gracias a Dios por lo que Dios provee. ¿Me explico? Dice la Biblia que él se apartaba a orar. Él llegaba a orar. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Después de grandes victorias, podemos comprender que Jesús vivió. Marcos capítulo 6, versículo 46, por favor. Marcos capítulo 6, 46. Dije que lo apuntaras. Después que los hubo despedido, se fue al monte.
¿Es cómodo? No, te fatigas. Hay animales, mucho mosco, una que otra culebra, las arañas. Una vez estaba orando, pasando por una etapa de mi vida muy fuerte. Estaba orando en el altar y parece que me dijeron, abre los ojos, voltea al lado izquierdo. Veo un alacrán que venía. Si hubiera sido tú, te levantas, ¿verdad? ¡Un alacrán! Me puse a orar y dije, Señor, ese alacrán no me va a levantar. Si va a pasar, se va a ir. No me voy a levantar por eso. Mi comunión contigo es más principal y más importante. ¿Y qué crees que pasó con el alacrán? Se paró, ya no avanzó. ¿Sabes que cuando hay presencia de Dios, Dios se encarga de todo, prepara todo, pero cuando tú le das prioridad a otras cosas, ¿cuándo va a contestarte Dios así? Estás orando y en tu mente, el chamaco se fue sin dinero a la escuela. ¿No dicen aquí chamaco? ¿Sí? Mi viejo ya va a llegar y no tengo los frijoles en la olla. Dice la Biblia que él se fue al monte a orar. ¿Cuántas veces vemos que Jesús va orando? Ya son 3. 2 en el desierto, 1 en el monte. Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Dice, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, a ver, hemos encontrado que Jesús se aparta a orar. ¿Por qué? La plática con el Padre Celestial tiene que ser a solas. ¿Me explico? Hay gente que le gusta orar frente a otros, pero cuando está a solas no ora. Hay gente que gusta presumir que en la iglesia levantan las manos, pero a solas no lo hace. Por quedar bien con la iglesia. Dice la Biblia que Jesús se apartaba para orar y estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta. ¿Por qué crees que otros pensaban que él no era Jesús, que era algún profeta? ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo los fariseos no oraban como él. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo los doctores de la ley no conocían la ley como él. Y el único, pues algún profeta de los que menciona la Biblia. Versículo 21. Pero él les mandó que nadie lo supiese. ¿Sí? Ahora, versículo 22 dice, y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado. A ver, aquí cambia algo muy fuerte. El hombre que más oró, el hombre que tenía la unción, el hombre que es Dios en la tierra, es necesario que pase por algunas cuestiones. ¿Quién me dice eso? Que si Jesús fue traicionado, yo también puedo ser traicionado. Si Jesús fue entregado para que muriera en una cruz, mi vecino puede hacer lo mismo conmigo. Me puede acusar de lo que yo no soy. Pregunto, ¿Jesús fue acusado por algo verdadero? Jesús era inocente. Y por esa inocencia llegó a la cruz. Por esa inocencia le pusieron una corona de espinas. Por esa inocencia, quiero que comprendas algo. El hecho de que tú ores no significa que no te van a pasar desgracias. Significa que si a Jesús le pasaron muchas cosas, gracias por ser un hombre de oración, soportó. Pero si tú no oras, cuando vengan las luchas, vengan las pruebas, venga la situación difícil, no vas a saber qué hacer. La oración te prepara. La oración prepara tu corazón. La oración prepara tu entendimiento. ¿Me estoy explicando? Amén. Dice la Biblia que era necesario. Jesús lo sabe y lo reconoce. Por favor, quiero que comprendas esto, muy importante. Acompáñame al versículo 28. Dice, aconteció que 8 días después de estas palabras que Jesús dijo que era necesario que padeciera y fuera desechado, 8 días después tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Versículo 29. Y entre tanto que oraba,
¿Qué estaba haciendo Jesús? Oraba. Dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué sucede? Llegará el tiempo que tu comunión con Dios será tan fuerte que la gente mirará los cambios en ti. Pero esto no se logra con una oración. Esto no se va a lograr con un día de ayuno. Esto no se va a lograr con el primer día de lectura bíblica. Hay gente que me dice, pastor, ya comencé a leer la Biblia. Ah, muy bien. ¿Y qué sigue? Sigue leyéndola. Ya comencé a orar. Qué bueno. ¿Y qué sigue? Sigue orando. ¿Por qué? Es que quiero que veas como una planta que le empiezas a echar un bote de agua, no al minuto te va a dar fruta. A un limón, un árbol de limón, échale un bote de agua, y si no le habías echado agua, ¿qué va a pasar con los primeros limones? Van a aparecer chamacos despeinados. Lo exprimes y paran los pelos, ¿verdad? Pero si al limón le empiezas a echar agua, entre más agua, hasta te va a dar gusto partir un limón y exprimirlo. Entre más oración, cuando pases por una prueba, por una situación, ¿qué crees que va a hacer Dios? Te va a recompensar. ¿Comprendes? Hay gente que pide de Dios un milagro, pero no quieren hacer el milagro de cambiar su vida a ellos mismos. Dice el versículo que Jesús se fue a orar, y entre tanto que oraba, él fue transformado. San Juan capítulo 11, versículo 41, por favor. Dice San Juan capítulo 11, versículo. Jesús estaba frente a un hombre que estaba podrido, un hombre que estaba gusanado, un hombre que estaba ahí ya oliendo mal. Jesús estaba ahí. ¿Comprendes? 11:41. Y le dijeron a Jesús, ay maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando llegó frente a la tumba de Lázaro? Dice la Biblia que solamente, dice el versículo 41, alzando los ojos al cielo, dijo, en oración obviamente, Padre, gracias te doy por haberme oído. Me habla una hermana y me dice, pastor, tengo un problema con mi hijo, no se quiere sujetar. Me cuenta los problemas. Dije, aquí hay una de dos: ¿lo ponemos en manos de Dios o lo ponemos en manos de Dios? ¿Y cuál es la segunda? Pues esa. Nada más que una, cuando su hijo esté con una pierna quebrada, no raje, aguante. Cuando le digan que su hijo fue levantado, no raje, aguante. Pero una cosa sí sé, de que su hijo cambia. Y la otra, pues empiécele a pegar, empiécele a corregir, pero aplica los términos bíblicos, no abuse de autoridad. La Biblia nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Me estoy explicando? Dice, me voy por la primera, vamos a orar. Le dije, ok, ¿qué día y qué horario vamos a orar? Empezamos a orar. A los 2 meses, desapareció su hijo. Me habló llorando y dice, hermano, llevo 3 días, no encuentro a mi hijo. Le dije que no rajara. Pero es mi hijo. No raje, vamos a orar. Dios es fiel. 15 días después, llega su hijo, golpeado, morado, y le dice, mamá, quiero ir al templo. Le habla, porque no era de mi iglesia, era de otro pastor. Va a su pastor, le dice, pastor, quiero llevar a mi hijo al templo. Dice, ¿a qué? Porque mi hijo quiere reconciliarse con Dios. Y van al templo, llegaron al templo, se reconcilió con Dios. A los 3 meses le dice, mamá, me quiero bautizar. Y la hermana dejó de orar. Le dije, no, siga orando por su hijo. ¿Me explico? Siga orando por su hijo. Hasta que este muchacho logró salir adelante de ese problema. Y hoy puede andar libremente. Mira, lo que estamos leyendo en San Juan 11:41, le dice Jesús al Padre, gracias te doy. ¿Por qué? Haberme oído. ¿En qué momento? Cuando él oraba cada rato. Cuando vino el problema de Lázaro, escúchame bien, cuando vino el problema de Lázaro, dijo Jesús, esta enfermedad no es de muerte, pero vamos a dejar que muera. Quiero demostrar quién es Jesús.
El poder de Dios se demostró. 4 días después, un cuerpo gusanado, apestoso, descompuesto, fue resucitado. ¿Tú crees en Dios? Amén. Amén. Posiblemente creas, pero dices, Señor, como Marta y María, es que si hubieras estado aquí, si el pastor hubiera orado, no, eres tú quien debe de orar. Amén. Me explico, hay gente que dice, es que el pastor debe de orar. ¿Qué ora el pastor? Mira, una ocasión estábamos en una campaña y el predicador estaba ministrando y la presencia de Dios era tan fuerte que todos pensaban que era él. Y dice el pastor, hoy no voy a ministrar yo, voy a pedir a los del grupo, porque muchos piensan que soy yo. No, es él. Es Dios, pero hoy van a ministrar. Y bajamos a orar. Y yo comencé de aquel lado. Y en la segunda persona que le puse manos, yo iba orando, la mujer cayó. Se acerca un hombre y le dice, ¿quién te tiró? Era el único que estaba ahí, era yo. Dice él. Dice, no, él no vale, vale el que está arriba. Dice, pero me tiró. Yo no la tiré, era la unción de Dios. Esa mujer sanó de cáncer y después de ese matrimonio fueron pastores de una iglesia. Gloria a Dios. Concluyo recordando algo. Llegué a la iglesia hace años, 5 de la tarde a orar, 1 hora antes del culto. Me habla mi papá y me dice, hijo, hay un problema con una familia. Su niño se ahogó a la 1 de la tarde. Para las 5, ¿cuántas horas? 5 horas. 5 horas. Y están pidiendo que vayamos a orar. ¿Vas tú o voy yo? Si yo voy, tú predicas. Y si tú vas, yo predico. Dije, pues la iglesia quiere que esté el pastor predicando. Era un domingo. La mayoría de gente pues espera ver al pastor predicar. Le dije, la iglesia te espera a ti, yo voy a orar. Me dice, yo quiero ese niño de pie. Perfecto. Agarré el carro, tenía un bochito, me voy hasta donde estaba. Cuando llego, pues el ambiente de la familia, imagínate cómo estaba. Me acerco al área de urgencias, obviamente no podía entrar. Y le dije, ¿me permiten orar aquí? Me dice su mamá, si mi hijo resucita, yo me bautizo. Y me dice su hermana, si mi sobrino resucita, yo me bautizo. Dije, gloria a Dios. Mira, empezamos a orar y salió el médico con un frasco de agua y le sacó esa cantidad de agua sucia, porque el agua donde había caído el niño estaba enlamada, tenía años, estaba echada a perder. Quiero que comprendas esto, porque esto es real. Y dice la Biblia que si nosotros oramos y queremos en Dios, Él va a responder. Así es que yo no me moví de ahí. Y me dice la familia, ¿y si pedimos una ambulancia? Espérese, vamos por partes. ¿Me explico? Y empezamos a orar, ¿sabes? Para no decirte los procesos que estábamos pasando. A las 11 de la noche ese niño estaba sentado. Lo estaban revisando. Había resucitado. Y dice el médico, ahora sí quiero una ambulancia, porque si lo logramos estabilizar, se lo van a llevar a México, a un hospital. Le llamo a la ambulancia, le llamo al chofer de la ambulancia estaba lista. Y me dice el médico, nos dice el médico, creo que no, va muy bien el niño. Va muy bien. 6 de la mañana, aquel niño estaba almorzando y no fue necesario llevar a México. Ese niño hoy está en la secundaria. En la iglesia, mi padre le puso Lázaro por haber resucitado. Quiero que comprendas esto. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo, lo imposible lo hacemos nosotros. Lo imposible es que decimos, es que no tengo tiempo para orar. Y decimos, si tan solo Dios me contestara. Y Dios diría, si tan solo tú oraras. Si tan solo tú oraras. La oración tiene poder. La oración puede mover lo imposible. La oración puede traer la respuesta que tú buscas. Pero se te hace pesado orar. Aprendamos de Jesús. Volviendo a la primera lectura, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Me explico? Aprendamos del hombre que no necesitaba orar y oraba más que cualquier hombre, que se iba a buscar los lugares más desiertos. Si seguimos leyendo Lucas 11:1 nos va a hablar sobre la oración, San Juan 17:1 nos va a hablar sobre la oración, Mateo 26:36. Puedo darte mínimo 30 citas de la oración. Aleluya. Y tú piensas que te sobra oración. ¿Cuánto tiempo oras? La iglesia más grande del mundo, los miembros tienen que orar 24 horas sin moverse en el templo. 24 horas. No almuerzan,
no comen, no beben agua. Desde el momento que se hincan, están orando. ¿Sabes cuántas horas oran los líderes? ¿Sabes cuántas horas oran? Por eso es que la iglesia ha crecido, porque la oración. Dice la Biblia que la iglesia estaba orando y Pedro estaba en la cárcel. Y llegaron los ángeles, sacaron a Pedro sin abrir las puertas de la cárcel. Y llegó Pedro, tocó la puerta y salió una mujer y dijo, ¿quién es? Dice, soy Pedro. No, este es su ángel. Ha de haber dicho, ya lo mataron. Apenas anda su alma penando. Y dice la Biblia que corrió y se metió y siguió tocando. Y la iglesia, oye, ¿por qué no abres? ¿Quién fue? Dice la Biblia que ella dijo, dice que es Pedro. La iglesia estaba orando para que Pedro saliera y la iglesia no creía que ella estaba afuera. Te cuento la historia y ya quiero terminar para orar por ti. Estados Unidos, una iglesia, un pastor. Frente a él se le puso una cantina, centro de vicio. Y se puso a orar con la iglesia. Tiempo después cayó una tormenta, no muchos días después, ni un mes pasó, cayó una tormenta y cayó un rayo sobre la cantina y quemó todo. Una desgracia. ¿Qué crees que hizo el dueño de aquella cantina? Se dio cuenta que el pastor y la iglesia habían orado y metió una demanda legal. Órale. Demandó a la iglesia porque su cantina se quemó. Estaba el juez en un problema porque decía el pastor, señor juez, ¿y qué vínculo tiene de que su cantina se haya quemado con nosotros? Nosotros no le prendimos fuego. O sea, ¿por qué vamos a pagar eso? ¿Acaso alguno de la iglesia fue a quemarlo? Y la mujer y el hombre de los dueños de la cantina, señor juez, pero es que ellos oraron. Y su oración tuvo respuesta. Dice el juez, ahora tengo un problema. Una mujer incrédula que no cree en Dios, pero cree en la oración. Y un pastor que cree en Dios, que no le cree a la oración. ¿Me estás entendiendo? Dios me dijo que hablara sobre esto. Porque aquí hay personas que están orando, pero no tienen fe. Aquí hay personas que han orado a Dios, pero les falta fe. ¿Qué significa fe? Creer. ¿Me estoy explicando? Creer. Creer. Dijo Jesús a Marta y a María que al que cree, todo le es posible. Y al que cree va a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti. Al que cree, todo le es posible. Yo quiero orar. La gloria de Dios está. Si te contara lo que Dios ha hecho a través de la oración, puedo contarte más testimonios, pero se requiere de oración. ¿Quieres ver la respuesta de lo que buscas? Te falta orar. Falta oración. Me estoy explicando. Y una oración que sea genuina, que sea limpia, que sea sincera con Dios. Hay oraciones que salen solamente de los labios, pero no del corazón. ¿Me explico? Yo quiero que comiences a orar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. Yo le creo a Dios. Aquí hay gente que pensó ya no seguir orando con la misma intensidad. Aquí hay gente que pensó que Dios se había olvidado de sus peticiones. Aquí hay gente que pensó que Dios ya no va a responderles cuando es todo lo contrario. Si tan solo comprendieras lo que sucede en la oración. Aún en la cruz, Jesús oró al Padre. Cuando estaba muriendo, oró al Padre.